Muy buenos días. Bueno, seguimos con los seminarios y esta vez nos acompaña Jimena Ferrara, que de hecho voy a coger aquí la chuletilla porque nos mandó la afiliación y luego nunca me acuerdo exactamente de los nombres. Bueno, Jimena ya nos ha visitado, bueno, vino alguna vez aquí al laboratorio, pero bueno, aprovechando que dijo que iba a venir esta semana, pues le dije la opción de que nos diese un seminario un poco sobre sus líneas de trabajo y bueno, la verdad que accedió, así que lo único agradecerte sobre todo el esfuerzo, porque además me ha dicho que llegó ayer de Argentina y estará la pobre con horas con entre el jet lag y la falta de sueño, estará cansada. Yo, vamos, os digo que Jimena es actualmente, forma parte del grupo de investigación patógenos respiratorios bacterianos, que está liderado por el doctor Martín Zumárraga y que forma parte del Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular, que es a su vez parte del INTA, que ya sabéis que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Buenos Aires, en Argentina, ¿vale? Y bueno, Jimena, la verdad que la experiencia que tiene sobre todo es lo que hizo la tesis fue en temas de evaluar candidatos vacunales frente a la tuberculosis y el desarrollo de herramientas para diferenciar animales vacunados infectados, y la verdad que como yo creo que es un tema ahora muy interesante y que está muy presente en muchas líneas de investigación de grupos que trabajan en tuberculosis, pues bueno, yo creo que va a ser interesante el seminario que nos va a dar un poco sobre su experiencia en este campo. Así que nada, Jimena, cuando quieras, pues bueno, encantado de escucharte y muchas gracias. Bueno, gracias por venir a todos, gracias Javier por la invitación. Bueno, como les dijo, soy Jimena. Bueno, les voy a hablar un poco de lo que fue mi trabajo de tesis, los resultados más relevantes que obtuve, así, o sea, porque si tengo que hablar de toda la tesis voy a estar como 4 horas y no es la idea. Pero bueno, para empezar, bueno, decirles, bueno, dónde trabajo, que es el, bueno, como dijo Javier, el Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular del INTA. Como pueden ver, el INTA tiene un montón de sedes en toda la Argentina, a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, y nosotros estamos en el INTA, que es en Castelar, que es por ahí, queda en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos nosotros. Y bueno, mi grupo, patógenos respiratorios bacterianos, que está liderado por Martín Zumárraga, que es investigador. También está la doctora María Emilia Irín, que también es investigadora, Micaela Encinas, que está haciendo su tesis doctoral, y bueno, quien les habla, que ya soy becaria postdoctoral. De hecho, en 2 días cumplo 1 año de doctora. Bueno, acá un poco contarles a grandes rasgos cuáles son las líneas de investigación que trabaja el grupo. Dentro de la cartera que es el INTA, estamos dentro de 2 programas, el de biotecnología y el de... ¿Qué hice? Ahí. El de biotecnología y el de sanidad animal. Y dentro del biotecnología, bueno, la línea de investigación es estudios de factores genéticos del bovino y del patógeno de la tuberculosis bovina. Y dentro del programa de sanidad animal, las líneas de investigación son un diagnóstico molecular de la enfermedad respiratoria bovina, epidemiología molecular de micobacterias no tuberculosas de interés pecuario y el desarrollo de técnicas diagnósticas compatibles en el marco de la vacunación contra la tuberculosis bovina. Bueno, y ahora para entrar un poco en lo que fue mi tesis doctoral, que estuvo marcada dentro de este gran proyecto llamado Vacuna Viva Atenuada para el control de la tuberculosis bovina. El investigador responsable fue el doctor Ángel Cataldi, que ya está jubilado, y el grupo responsable por Ana María Canal y María Emilia Irín, que creo que Ana Canal la conocen. Y bueno, y en este gran proyecto se incluyó mi tesis doctoral, que se denominó Transmisibilidad e inocuidad de un candidato vacunal contra la tuberculosis bovina y la evaluación de técnicas complementarias para el diagnóstico diferencial en la infección natural. Y tuvo como pilar principal estos 3 grandes factores, que fueron la transmisibilidad y la inocuidad del candidato vacunal y un diagnóstico compatible con la vacunación. Mi directora fue la doctora María Emilia Irín y mi codirector el doctor Ángel Cataldi. Bueno, un poco para contarles lo que es la tuberculosis bovina en Argentina, que es endémica y, bueno, actualmente está en vigencia el plan de control y erradicación de tuberculosis bovina, que implica la vigilancia epidemiológica en materia de frigorífico y a campo la prueba tuberculínica. Todo reactor positivo se va a faena. Y bueno, acá podemos ver
dónde está atomizado todo lo que es la tuberculosis bovina, que es donde se encuentra la cuenca lechera, que está representada por la provincia de Buenos Aires. Bueno, no se ve muy bien, pero Córdoba, Santa Fe, digamos, son las provincias donde está como más focalizado lo que es la tuberculosis bovina. Pero tenemos un área que es libre, que es Tierra del Fuego, Antártida y las islas del Atlántico Sur. ¿Y por qué pongo esto acá? Porque, bueno, el plan de control y erradicación de la tuberculosis en Argentina es solo con prueba tuberculínica. Acá yo sé que ustedes ya pueden hacer, tienen como prueba complementaria, tienen el interferón gamma. Allá lo estamos validando junto con el grupo de Sergio Garbacho, que tuvimos la oportunidad de viajar a Tierra del Fuego para tomar muestras de bovinos en zonas libres y bueno, intentar validar el Boviam allá en Argentina. Bueno, como ya saben, la tuberculosis bovina no hay vacuna comercial, la única que está es la BCG, no se recomienda porque interfiere con la técnica de diagnóstico oficial. Pero bueno, si pensamos en una posible vacunación, sí o sí tenemos que pensar en la generación de un diagnóstico DIVA que nos permita diferenciar el animal vacunado del infectado. Entonces es así que, bueno, el laboratorio de tuberculosis de la doctora Fabiana Viggi estuvo trabajando durante años en candidatos vacunales. Uno de ellos es este, Mycobacterium bovis delta MS2, llamado vulgarmente simple mutante, porque justamente tiene deletado un operón que es MS2. Y luego tenemos otra deleción en esta misma secuencia, que es en FOP, y se la denominó doble mutante. Se los nombra a estos dos candidatos vacunales porque, bueno, son los que evaluamos en todo lo que fue mi tesis doctoral. Y acá les agrego una BCG recombinante que sobreexpresa el antígeno 85B, que se los nombro porque, bueno, en el ensayo de bovinos también lo probamos porque es un grupo colaborador de Brasil, que, bueno, probamos su vacuna también. Entonces, bueno, como les dije, al pensar en un candidato vacunal, bueno, teníamos que proponer, bueno, cuáles podían ser posibles proteínas con potencialidad DIVA. Entonces, por un lado pensamos en los genes lesionados en los candidatos vacunales, que fueron MC2A y B y FOP, y por otro lado proteínas cuya expresión estuviesen afectadas por la deleción de FOP, que bueno, estas son muy conocidas, MB3645C, ESAT6 y CFP10, que bueno, es una proteína de fusión que bueno, gentilmente nos donó Martin Bordermeyer para hacer los estudios. Así que, bueno. Estos fueron los objetivos particulares de mi tesis, fueron 4, en donde evaluamos, mi foco particular estuvo en la doble mutante, no quiero hacer spoiler, pero bueno, fue de todas las que hubo, fue la que mejor funcionó. Pero bueno, mi tesis doctoral estuvo enfocado en ella, pero bueno, se probaron las otras. Y bueno, lo que se estudió fue la transmisibilidad y la inocuidad de estos candidatos vacunales en distintos modelos animales, en el modelo murino, en el de cobayos, en el bovino, y bueno, y el cuarto objetivo fue el diseñar el sistema diagnóstico. Pero bueno, hoy yo me voy a abocar solo en el segundo y el tercer objetivo, en cobayos y en bovinos, porque si no se me va a hacer muy extensa la charla, y además porque fueron donde obtuvimos los resultados más relevantes, digamos. Pero bueno, sin antes mencionar igual algunas particularidades del ensayo de transmisibilidad en el modelo murino, que bueno, que utilizamos un modelo de transmisibilidad en donde se cohabitan ratones inoculados con ratones sanos durante un tiempo determinado. Las cepas que utilizamos fueron estas que vemos acá, Mycobacterium bovis 04303, que tiene un fenotipo hipervirulento, M. bovis NSTC 10772, no sé si la conocen, se la llama también UK, cepa UK, porque se la aisló de una vaca tuberculosa del Reino Unido y tiene un fenotipo virulento. Y bueno, Mycobacterium bovis delta MS2 o simple mutante y Mycobacterium bovis delta MS2 FOP doble mutante. Este fue el inóculo, se inoculó por vía subcutánea en la base de la cola. Y los parámetros que evaluamos fueron la supervivencia, lesiones macroscópicas y aislamiento bacteriológico. En cuanto a la supervivencia, todos los animales, el 100% de los mismos,
sobrevivió hasta el final del ensayo. No hubo lesiones macroscópicas ni en los animales inoculados ni en los centinela. Y en cuanto al aislamiento bacteriológico, los animales centinela no tuvieron aislamiento, pero sí los animales inoculados. Entonces, bueno, como conclusión final de todo este trabajo fue que no se detectó transmisibilidad de las cepas evaluadas en los animales centinela. En cuanto a los ensayos de cobayos, bueno, las cepas estudiadas fueron las mismas que para el modelo murino. Se agregó un grupo más, control negativo e inoculado con PBS. Y bueno, lo que se hizo fue, en jaulas se colocaron machos, cobayos y hembras en otra jaula. Y se los inoculó también por vía subcutánea en el cuello, las diferentes cepas con esos inóculos. Este fue el esquema. El día 0 se hizo la vacunación, se empezó todos los animales y se tomaron muestras de materia fecal, y al día 178 se hizo la eutanasia y la necropsia de todos los animales. En el transcurso del estudio se hicieron muestreos de materia fecal y bueno, y se los pesó a todos los animales. Como parámetros post-mortem estudiamos la supervivencia y la excreción a través de la materia fecal. Y en cuanto a la supervivencia, vimos que a los 90 días post-inoculación, ya el 100% de los animales grupo inoculado con la cepa hipervirulenta 04303 había muerto, ya sea porque había muerto naturalmente o porque se tuvo que aplicar el criterio de punto final, porque presentaban respiración abdominal, estaban flacos, tenían pelo hirsuto, bueno, demás. Y en cuanto a la cepa simple mutante del TMC2, al día 176 hubo un 33% de mortalidad. Se tuvo que aplicar el criterio de punto final en 2 animales. Y en cuanto al estudio de la excreción de materia fecal, bueno, como dije, se habían tomado por pools, se hicieron 4 muestreos de materia fecal y se hizo detección de genoma de MeMoBis a través de una PCR y no se detectó genoma en materia fecal en ninguno de los tiempos. En cuanto a la necropsia de los animales, bueno, se hizo la eutanasia, de cada uno de ellos se tomaron 4 muestras por animal de pulmón, linfonódulo, hígado y vaso, y los parámetros post-mortem evaluados fueron lesiones macroscópicas, aislamiento bacteriológico, lesiones microscópicas y la detección molecular en tejido a través de la PCR. En cuanto a lesiones macroscópicas, bueno, acá les muestro fotos representativas de lo que fue el grupo inoculado con PBS. Como pueden ver, no hay lesiones. Los órganos se mantuvieron conservados, no hubo aumento de tamaño de ninguno de ellos, estaba todo perfecto. Lo mismo ocurrió con el grupo inoculado con la cepa Mycobacterium bovis del TMC-OFP, que ninguno de los animales presentó ningún tipo de lesiones, salvo, bueno, esta que por ahí el vaso un poco agrandado, pero el resto de los animales no presentó ninguna particularidad. Pero así vamos a los que sí tuvieron lesiones. El grupo inoculado con la cepa hipervirulenta 04303, como podemos ver, todos los animales, absolutamente todos, tuvieron este tipo de lesiones. Ascites, aumento de tamaño de los órganos. Al cortarlo era impresionante lo friable que se encontraba en la pérdida de arquitectura de los mismos. Bueno, lesiones blanquecinas correspondientes a granulomas, también el cambio de color de este hígado, no sé si pueden observar lo que es cambio de color. Y bueno, y algo parecido nos pasó con el grupo inoculado con la simple mutante, que también todos los animales presentaron lesiones en los órganos, aumento de tamaño, lesiones con contenido gaseoso en su interior, era impresionante. Y el grupo inoculado con la cepa UK, la NSTC 10772, presentó lesiones, pero no tan abundantes como si pudimos observar en los inoculados con la cepa 04303 y la simple mutante. Entonces, en líneas generales, pudimos ver que en al menos un órgano, el 100% de los animales inoculados con la cepa hipervirulenta y la simple mutante, el 100% de los mismos presentó lesiones. La cepa NSTC 10772 sobre el 50% y la cepa delta MSO-FOP se comportó de manera similar que el grupo negativo.
En cuanto al aislamiento bacteriológico, todos los animales inoculados con las cepas tuvieron aislamiento, con excepción del grupo inoculado con Delta MCO-FOP, que no tuvo aislamiento, con excepción de un animal que tuvo sí aislamiento en el linfonódulo, pero solo eso. Y bueno, todas las colonias que crecieron se confirmaron por PCR colony, de que se trataban de Mycobacterium bovis. En cuanto a las lesiones microscópicas, pudimos observar algo similar, en donde el grupo inoculado con Delta MCO-FOP hubo ausencia de lesiones microscópicas, comportándose de manera similar al grupo BBS. Y la tinción de Zell-Nielsen, bueno, el 100% de los animales inoculados con la 04303 tuvo positivo a la tinción de Zell-Nielsen, y acá nuevamente la doble mutante comportándose como el grupo control negativo, y bueno, lo que nos sorprendió es que no encontramos ningún bacilo en la simple mutante, que había tenido un montón de lesiones. Y en cuanto a la detección de genoma de Mycobacterium bovis en tejidos, pudimos observar que acá viene la parte que a mí me interesa que siempre quede presente, que en este tipo de ensayos la complementación de técnicas es muy importante, porque a través de esta PCR pudimos aumentar el número de animales del grupo Delta MCO-FOP positivos. Está bien, era genoma, pero bueno, se detectó micobacterias en algún órgano. Entonces, como conclusiones de este ensayo, bueno, se confirmó la atenuación del candidato vacunal Mycobacterium bovis Delta MCO-FOP, y la detección de genoma de esta cepa sugiere que el candidato vacunal tuvo la capacidad de colonizar el pulmón y el linfonódulo al ser inoculado por vía subcutánea. Pasando a lo que fue el ensayo de transmisibilidad de infección natural en el modelo bovino. Bueno, este estudio se dividió en 2 etapas. La primera etapa fue la de selección de los animales, que se hizo en el INTA de Rafaela. Bueno, acá está Santa Fe. Se hizo todo en Santa Fe, salvo, bueno, las muestras de laboratorio que las traíamos a INTA Castelar, pero bueno, todo el ensayo fue en Santa Fe. Bueno, acá ven Rafaela, que es donde se hizo la selección de los animales, y luego la segunda etapa, que fue el ensayo propiamente dicho, se hizo en Colonia Rosa, en San Guillermo, que quedaba a unos 200 kilómetros de Rafaela y a unos 800 kilómetros de INTA Castelar. Bueno, se seleccionaron 74 terneros holando-argentino, y bueno, acá les muestro una línea de tiempo, no es para apabullarlo, simplemente para ver a grandes rasgos lo que fue el ensayo, que bueno, la primera etapa de selección de animales que se hizo en INTA Rafaela, como les dije, y luego toda la etapa de vacunación y distintos tipos de muestreos que se hicieron a lo largo del ensayo hasta culminar al día 430, donde se hizo la necropsia de todos los animales en frigorífico. Bueno, como les dije, se seleccionaron 74 bovinos, en donde se inocularon con las cepas que ya les había nombrado, la simple y la doble mutante, esta BCG recombinante, y como controles un grupo inoculado con BCG y otro control negativo inoculado con PBS. A lo largo del ensayo igual tuvimos un 9,5% de mortandad, quedando 67 bovinos hacia el final del ensayo, y a partir de estos números, de este valor, es que se realizaron todos los resultados, digamos. Y acá un poco contarles cómo se distribuyó, ¿no? Los animales de nuestro estudio, los animales del estudio propiamente dicho, se pusieron en contacto directo en un corral con vacas infectadas, o sea, reactoras positivas, que correspondían a vacas secas. No sé si la categoría vaca seca acá es igual, es exactamente igual, saben lo que se dice así, igual, perfecto. Que compartían bebedero con las vacas que sí estaban en ordeñe, también reactoras positivas. Bueno, dentro de lo que fue las técnicas diagnósticas ante-mortem en el animal, bueno, hicimos intertermorreacción, dosaje de interferón gamma y detección molecular por PCR de secreción respiratoria y digestiva a través de hisopado nasal y materia fecal. Y a su vez se hicieron una evaluación de muestras ambientales donde se hizo aislamiento bacteriológico y PCR.
Bueno, en cuanto a la intradermal reacción, que se hizo en 4 puntos de muestreo, como muestran las flechas rojas, pudimos observar que luego de la revacunación aumentó la reactividad de los animales en todos los grupos y que el grupo inoculado con la cepa simple mutante delta MC2 fue el que más reaccionó ante esta técnica. Y en línea general se detectó un 39% de animales reaccionantes en al menos un punto de muestreo. En cuanto al dosaje de interferón gamma, también que se hizo en 4 puntos de muestreo distintos, ocurrió lo mismo. Luego de la revacunación tuvimos un aumento de la reactividad de todos los animales y nuevamente el grupo inoculado con la cepa delta MC2 fue el que más reaccionó. Y en líneas generales se obtuvo un 70% de animales reaccionantes en al menos un muestreo. Pasando a lo que fue el estudio de excreción, acá les muestro un algoritmo que hicimos de PCR para la identificación, por un lado, de Mycobacterium bovis, y por otro lado, luego de esta etapa, pasamos a lo que es la identificación diferencial de cepas vacunales, Mycobacterium bovis delta MC2 y delta MC2-FOP, de cepas salvajes y BCG y BCG recombinante. Esta marcha se utilizó para todo tipo de muestras que tuvimos, tanto para las muestras del animal como aislamiento bacteriológico. Todo pasó por esto para poder lograr diferenciar cepa vacunal de cepa salvaje. Entonces, como le dije, el estudio de excreción, se tomaron muestras de materia fecal en 2 puntos de muestreo y no se detectó amplificación por PCR de ninguna de las secuencias específicas de Mycobacterium bovis. Y en cuanto al hisopado nasal, pudimos ver que hacia el final del ensayo se hicieron 2 puntos de muestreo y hacia el final del ensayo hubo un aumento de animales positivos en las secreciones nasales. Y en cuanto a las muestras ambientales de suelo y agua, no se aisló Mycobacterium bovis, pero sí se aisló una bacteria del género Nocardia. Bueno, en cuanto al estudio post-mortem, se evaluó lesiones macroscópicas, aislamiento bacteriológico que estuvo a cargo del doctor Sergio Barbacho, la histopatología que estuvo a cargo de Ana Canal y las PCR directa de tejido que estuvieron a cargo mío. Bueno, la necropsia, como les había dicho, se hizo el día 430 en el frigorífico Recreo, acá hay una foto, que quedaba a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a 200 kilómetros de Colonia Rosa, que era donde estaban los animales en el campo. Las etapas se dieron en la playa de Faena, donde se hizo el sacrificio, la inspección y la toma de muestras. Luego en la sala de necropsia, donde se hizo la inspección y la palpación y disección más minuciosa de todas las muestras. Estuvieron involucradas 13 personas, que acá, trato de que se vean todos. Y duró 2 días. Fue una semana antes de que nos encerraran por el COVID. Tuvimos suerte. Bueno, de todos los animales se tomaron muestras de linfonódulos, de parénquima pulmonar, de linfonódulos mediastínicos y mesentéricos. Y como les dije, se hizo la histopatología, aislamiento bacteriológico y PCR directa de tejido. Entonces, como les dije anteriormente, lo que nos interesaba era estudiar la transmisibilidad de estas cepas. Entonces, en principio quisimos averiguar cuál era la tasa de transmisión que teníamos. Nuestro grupo, reactor positivo eran nuestros animales naturalmente infectados. Entonces, primero quisimos evaluar cuál era la tasa de transmisión en nuestros animales centinelas, o sea, los no vacunados. Y pudimos obtener una tasa de transmisión teniendo en cuenta las técnicas confirmatorias de un 23% de tasa de transmisión. Y que esa tasa de transmisión, queríamos saber también, a qué se debía, si a cepas salvajes o cepas vacunales. Dentro de lo que fue el aislamiento bacteriológico, que es nuestra confirmación, pudimos observar de que se trataba de cepas salvajes y no de cepas vacunales. Este mismo razonamiento lo hicimos con los animales que se habían vacunado y pudimos observar estas tasas de transmisión para cada una de las de los grupos inoculados con las distintas cepas. Y se evaluó también la probabilidad de infección de cepas a campo
con respecto a los animales no vacunados. Y bueno, pudimos comprobar de que no había diferencias significativas entre los animales que se infectaban por cepas salvajes de los animales vacunados de los no vacunados. Entonces, bueno, ahora me voy a detener en lo que es en realidad el grupo Mycobacterium bovis delta MCOFP, que como les dije fue el más promisorio de todos, y me voy a detener solo en este. Les podría contar de todos los otros grupos, pero voy a tardar mucho tiempo y no es el caso. Me voy a detener en el mejor resultados dio, que fue el grupo Mycobacterium bovis delta MCOFP, que obtuvimos un 21,4% de animales con confirmación post-mortem. Solo un animal de los 14 que llegaron al final del ensayo tuvo lesiones macroscópicas, como podemos observar acá en pulmón y en linfonódulos retrofaringios. La histopatología dio positiva, tuvimos aislamiento bacteriológico y por PCR colony pudimos identificar genoma de cepas salvajes de Mycobacterium bovis. Y las PCR de tejido también nos dieron positivas para IS6110. Acá les muestro imágenes representativas de lo que fue la histopatología de pulmón y de un ganglio de linfonódulo retrofaringio, distintos grados de granulomas. Y después acá nuevamente comentarles esto de la complementación de técnicas diagnósticas. Estos dos animales, si bien no tuvieron lesiones macroscópicas ni microscópicas, sí pudimos observar que tuvieron PCR de tejido positivo. Entonces pudimos aumentar el número de animales positivos. Entonces, bueno, como conclusiones pudimos ver que en lo que fue el diagnóstico ante-mortem, obviamente la interferón gamma tuvo mayor sensibilidad con respecto a la intradermorreacción. Y en cuanto al diagnóstico post-mortem, pudimos ver que la histopatología y la PCR directa de tejido permitió aumentar el número de animales positivos. Y acá nuevamente recalcar la importancia de la complementación de técnicas en este tipo de ensayo. Por otro lado, que sí, confirmó la inocuidad del candidato vacunal inoculado por vía subcutánea del bovino, no se detectó transmisión del candidato vacunal hacia otros animales ni al ambiente, y los resultados positivos que obtuvimos por PCR en las secreciones nasales hipotetizamos de que se trata de presencias de cepas a campo y no de cepas vacunales, porque los aislamientos correspondieron a cepas salvajes. Y en cuanto a la tasa de transmisión, pudimos ver que fue menor a la esperada, a la que pretendíamos tener, y tuvimos varias limitaciones. Por un lado, la proporción 1:1 de animales vacunados y animales reactores nunca fue la misma. O sea, nosotros esperábamos que tuviésemos 74 animales de nuestro estudio con 74 animales reactores y eso nunca sucedió. Solo en un solo muestreo pudimos hacer PCR de hisopado nasal de los animales reactores y solo contamos 39 contra 74 de nuestro ensayo. Entonces, bueno, fue un poco imposible mantener esa proporción. Después, las diferentes categorías de animales. Bueno, nuestros animales del estudio eran terneros que terminaron siendo novillos y los animales reactores eran vaquillonas o vacas. Entonces, bueno, hay un poco el tema de las diferentes categorías pudo haber generado distintos subgrupos dentro de lo que... Y, bueno, también la dominancia. Y el no acceso a las necropsias de los bovinos reactores, que hubiese estado bueno hacer la necropsia de esos animales y poder confirmar realmente de que tuviesen, bueno, aislamiento, digamos, poder confirmarlos a través del aislamiento. Y bueno, como conclusiones finales, bueno, se caracterizó el candidato vacunal del MCOFP y su interacción con el hospedador en diferentes modelos de animales, confirmando su atenuación en todos ellos, incluido el bovino, ya que, bueno, resultó ser inocua y no se transmitió a otros bovinos ni contaminó al ambiente. Y además que se diseñó un algoritmo de diagnóstico molecular a partir de una PCR que permite diferenciar cepas salvajes de vacunales, y esto podría contribuir como herramienta para ser empleado en el marco del programa de control y erradicación de la tuberculosis bovina, teniendo en cuenta una posible vacuna. Y bueno, los resultados obtenidos en este trabajo de tesis permiten sugerir que la cepa Mycobacterium bovis delta MCOFP es un candidato vacunal promisorio por ser inocua y no transmitirse a otros bovinos ni al ambiente, y que va a ser necesario determinar el grado de protección conferido
y así evaluar su posible empleo en el marco de del Plan Nacional de Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Bueno, si quieres que como lo están grabando, así se escucha. De los tres modelos, solo he visto que habéis revacunado en bovino. ¿Cuál fue la decisión de revacunar en bovino? ¿Cómo? No entendí la pregunta. A ver, tú has Sí. hecho estudio en 3 modelos de animales, Sí, ¿vale? Que yo haya visto, solo habéis hecho revacunación sí, en bovino. sí. ¿Por qué se tomó esa decisión? Sí, porque en el primer muestreo, nosotros vacunamos en diciembre, hicimos el primer muestreo en marzo, y podemos ver que los valores, tanto de interreacción como de interferón gamma, todo nos daba planchado, o sea, no había reacción. Entonces hubo que tomar una decisión ahí, y ¿qué era? Bueno, o revacunar o seguir el ensayo así, y dijimos, bueno, no, revacunemos a ver qué pasa. Y justamente revacunamos y empezó a haber reacción. Entonces, bueno, hipótesis varias. ¿Qué pasó ahí? Nos rompemos la cabeza tratando de saber qué fue lo que pasó, si la vacunación, qué pasó con esas cepas en la vacunación, si les pasó algo o no, no sabemos. Luego se puede partir de la base, en teoría, de que la primera vacunación funcionaría sin problemas. Y pero no hubo, o sea, nosotros hubiésemos esperado que algún reaccionante hubiese. Por lo menos en el grupo vacunado con BCG, a los 3 meses, por lo menos un animal no nos reaccionó. Ninguno. Era como, ¿qué pasó acá? Necesitamos reaccionantes. Y no lo sabía. Vale. Entonces, bueno, el grupo en general dijo, bueno, revacunemos. No, sí me parece muy bien, lo que pasa que es curioso, ¿no? Sí, sí, que, sí, que haya una obviamente. revacunación en un modelo experimental Sí, sí. de vacuno y en los otros modelos no lo hubierais tenido. Sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no aprovechasteis en el ensayo de las cobayas Sí. para hacerles una prueba de un skin test para ver si reaccionaban? Ah, la hicisteis. Sí, le hice, Vale. no se los mostré porque los resultados, o sea, porque yo en mi trabajo de tesis también expresé y purifiqué FOP y MC2 para ver si me servían como proteínas diagnósticas. Sí, como antígeno. Las probé en los cobayos y la PP de bovina arrasa. Es como que ¿Reaccionaron todas las cobayas a la PP de bovina? sí. Sí. todo. Entonces ahí me sale la pregunta de, entonces, ¿cómo diferencio? Sí, sigue el interrogante. O sea, el candidato vacunal, la doble mutante, hasta el momento los resultados dicen, bueno, es la mejor. Pero seguimos teniendo esa pata floja con el diagnóstico. ¿Qué hacemos con el diagnóstico? Porque todavía no lo resolvimos. Por lo menos FOP y MC2 no estarían funcionando como Antígenos alternativos para... Ni siquiera el y ESAT6, la proteína de CFP10. fusión tampoco. Tampoco. No, Que lo probasteis también en todas Sí. las cobayas. sí. Vale. Ok, gracias. Gracias, Jimena. La verdad es que esto me trae muchos recuerdos. Sé la complejidad de estos estudios de infección natural. No, mi pregunta iba por ahí. En el estudio de las vacas, ¿no probasteis la proteína fusión en el interferón y en la piel? Sí. Sí, lo probasteis. La ¿Y qué probamos. tasa de La probamos en interferencia? interferón gamma, interarmorreacción no hicimos. Ajá. No nos funcionó. O sea, no sé si era un problema de la proteína de fusión que nos vino de Inglaterra y nos llegó rara, o no sé. ¿No no funcionó? sé. ¿Te refieres a que no hubo reaccionantes? ¿O a que hubo...? Hubo, pero ninguno que a mí me llamara la atención y dijese, bueno, este resultado me da la sensación de que me está diciendo algo, y no. O sea, era todo como muy invariable, digamos. Ujú. No. Ok, gracias. Y yo tengo otra pregunta. ¿Por qué decidís utilizar la caudal? La prueba de la Porque tuberculinización es la que caudal. hacemos. Es la que tenéis oficial vosotros Sí, en Argentina. hacemos ano caudal en pliegue interno.
Es que yo tengo, a ver, la sensibilidad es bastante menor. Sí. Y Pasa entonces, claro que estás teniendo muchas diferencias entre el interferón gamma, que es normal porque al final el interferón gamma lo que te va a justo pillar son esos animales recién infectados, ¿no? Sí. Pero por curiosidad, digo, Sí, ¿por qué solo no hicimos hiciste eso? cervical simple para cuando seleccionamos los animales para tener una mayor sensibilidad, pero ya después en lo que fue el ensayo hicimos ano caudal, pero también porque pensá que el ensayo se hizo en un establecimiento lechero que ellos nos dieron el lugar para poder poner nuestros animales. Ya con eso era un montón. Entonces ellos mismos fueron, hicieron la intradermorreacción y ellos, estoy hablando del veterinario a cargo, ¿no?, del establecimiento, que también está incluido dentro de lo que fue el ensayo. Y si le pedíamos, o sea, por una cuestión de manejo y eso, si nosotros le llegamos a pedir encima que nos hagan la cervical simple, no sé si me iban a mirar con linda cara, pero sí. Muchas gracias, muy interesante los resultados. Lo que pasa es que había tanta información que yo entiendo que la has intentado resumir, que yo ya estoy mayor y me cuesta. Sí. ¿Puedes ir para atrás a la diapo donde Sí. tenías el antemortem y el postmortem? Porque ¿De los bovinos? De los bovinos. Ya te digo que igual me he liado. Esta te diría, ¿no? La siguiente, para atrás, las que estaban el antemortem y el postmortem junto, por ver si lo he entendido. Claro. Esto. O sea, aquí tú Sí. tienes Sí. los animales, en teoría, todos están potencialmente expuestos a los reactores, ¿no? O sea, que están expuestos a la infección. Es que mi duda cuando estaba intentando mirar esto era, claro, los reactores a piel, en el fondo, dentro de los no vacunados, tienes muchos más a los del M. bovis MC, pero incluso a los del FOPE. Ahí tú entiendes que esa reacción la está induciendo la vacuna, entiendo, ¿no? O en parte, al menos. Pero claro, tampoco lo sabes, o sea, tampoco sabes cuánto es vacuna y cuánto es infección. Y luego, mirando el postmortem, con el total, digamos, ¿no? Porque y ahí en el total solo tienes cepa de campo, ¿no? En lo que es la columna de la derecha. O sea, ahí está descartada la cepa. ¿Porque la cepa vacunal la aislasteis o eso ya me he liado? No, vale. O sea, los aislamientos sí los puede confirmar porque hice toda la marcha y pude comprobar de que eran cepas salvajes. Claro, Pero eso es. todas las demás muestras, hisopado nasal, materia fecal, todas las demás, yo llegaba hasta IS 6110 y ya después el resto de la marcha que hacía de PCRs para poder diferenciar cepas salvajes de vacunales no me daban, o sea, los controles me daban bien, pero después quedaba incierto si eran cepas vacunales o no. O sea, por PCR no podía saber si el diagnóstico de PCR era cepa de campo o cepa salvaje. ¿Y eso por qué? O sea, cepa de campo salvaje o cepa vacunal. Porque no tiraba... Perdona, es que me he liado, es que había tanta información. Perdón. No, si soy yo que estoy espeso. Ahora, porque te quiero mostrar el... Ay, no sé si es más fácil que lo hagas de ahí. Bueno, acá estamos. Claro. ¿Ves? O sea, yo hacía primero esto, y ese 6110, si me daba positiva, perfecto, pasaba a la siguiente etapa, y si no, Claro. hacía 2807, y si no, Ahí seguía está. a la siguiente etapa. Entonces, a partir de acá, ¿Sí? bueno, primero me fijaba si tenían de lesión o no de MC2. Y Ta. ahí, bueno, y si no, si tenían la de lesión de MC2, pasaba a FOP. Claro. Y después, si quería saber si eran cepas salvajes o cepa BCG o BCG recombinante, bueno, lo mismo. Primero me fijaba, bueno, si tenían ausencia de la de lesión de MS2, pasaba a estas y después Sí. hacía ex-A o ex-B, indistintamente, para ver Sí. si eran cepas salvajes o BCG. Y acá me pasaba de que por ahí no, o sea, no me levantaba, no me amplificaba este gen. Entonces no podía saber a ciencia cierta si eran, o sea, cepas vacunales no Claro, eran. sabes por lo menos que puede ser BCG. O sea, Claro. como mucho es BCG Claro. o la cepa de campo. Vale, suponiendo que la BCG no se transmite mucho, entonces es más probable que sea BCG. Vale, ¿puedes volver al Sí. último? Entonces... Porque entonces, suponiendo que efectivamente, por lo menos no tienes cepas vacunales, sino que lo que tienes es fundamentalmente lo que tienes, o sea, si yo miro esta de PCR, ¿no? Que son 4, 14, 3, 10, y esos en teoría son o cepa salvaje o BCG. Vamos a suponer que la BCG es menos probable. Claro,
sea, si me pongo negativo diría, hombre, no sé, casi lo mejor es no hacerle nada a las vacas, ¿no? Porque reaccionan menos a piel, o bueno, reaccionan más o menos igual, por interferón están más o menos igual, pero luego no se confirman por cultivo. Y el cultivo me dio muy bajo, o sea, un 9%, o sea... Sí, que es raro. Claro, como es lo de la infección natural, que está súper bien, pero claro, Sí, eso le metes pero- ahí una variabilidad de sí, la leche, pero... Sí, No sé, claro, que si yo, joder, si tuviera que mirar esto, ya, bueno, no sé si me quedo yo, o sea, que entiendo que al final se trata de esto, pero según estabas contando los resultados, digo, joder, yo no sé si estoy leyendo bien las tablas, pero no me queda muy claro realmente el efecto que ha tenido la cepa vacunal en este experimento, ¿no? No sé, digo, ¿cómo lo verías tú? O sea, a la hora, si tuvieras, imagínate que es tu dinero, ¿sabes? Que tienes que tú eres una farmacéutica y dices, sí, no, yo con esto me voy a jugar 10 millones de euros o lo que sea, porque yo le veo un potencial de la leche. Tú dirías, sí, oye, 10 millones no, de euros porque como aparte hay estos. que comprobar primero la protección, que esa es otra. Yo la protección no la pude... ¿Protección? no la ¿Qué quieres pude. decir con protección? Porque en teoría aquí lo que podrías valorar, si hubiera una diferencia en el grado de infección, en teoría podrías mirar hasta qué punto está disminuyendo el riesgo de infección, ¿no? ¿Qué quieres decir con protección? Que a lo mejor Y no te- pasa que con la revacunación que hicimos, la revacunación se hizo luego de juntar a todos los animales. Entonces yo con eso, o sea, está bien, Claro. un solo animal tuvo lesiones macroscópicas del grupo de la doble mutante, o sea, de esta cepa promisoria. Está bien, me dio, pero ¿cómo sé que yo toda esta reacción que tuve acá, toda esta reacción es debida a la propia vacuna? Claro, sí. O tal si cual. fue porque está empezando a tener una infección por los animales reactores, porque este ensayo duró un año. O sea, estuvieron en contacto desde que reaccionaron, o sea, que se pusieron en contacto con los reactores, hasta que terminó el ensayo estuvieron, sí, casi un año. Porque... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo está la revacunación? O sea, se juntaron los animales, a los 3 meses se revacunó y después el ensayo duró, o sea, el contacto de los animales fue en marzo y en marzo, sí, 12 meses, o sea, estuvieron un año juntos. Entonces, por ahí yo no estoy detectando todavía las lesiones, o sea, acá como que, digamos, yo no quiero matar a los animales, o sea, si yo los voy a vacunar, después no los quiero matar, quiero que sigan en mi campo para... Pero entonces tienes toda la razón. Pero entonces te lo digo de otra manera. Sí. Digo, vale, pues entonces me va a costar 100.000 euros más hacer un estudio para poder seguir un poco evaluando. Con Sí. estos resultados tú dirías, sí, yo con esto le doy para adelante, o dirías, no, menos, a lo mejor habría que hacer algo más. Yo lo haría, Sí, lo harías. Yo haría un estudio en donde no pondría tantas cepas, primero y principal. Pondría solamente la doble mutante, un grupo con BCG y otro no vacunado. Y ahí haría una sola vacunación, a ver qué pasa, y ya. Y que me quede más cerca del campo, porque yo, sí. No, pero no es un dato menor, porque No, yo no, seguro. me iba el domingo a Santa Fe, el lunes a la mañana tomaba las muestras de sangre y ya me volvía para el laboratorio, 800 kilómetros de vuelta, para procesar toda esa sangre. Eran 70 animalitos, estaba largo. y Es que tendido. Argentina es muy grande, esto te tienes que venir a hacerlo aquí. Que estamos 800 kilómetros ya estás en Francia, vamos, seguro. Claro, bueno, sí. No, y nosotros no tenemos tren ahí, es auto. Muy Sí, pero sí, lo haría más en un lugar más cerca y donde yo pudiese estar constantemente mirando a los animales, que la proporción de animales reactores fuese la misma con respecto a los vacunados. Sí. Claro, es que por último, o sea, esto está súper bien, pero claro, cuando lo metes con animales en contacto, metes tanta variabilidad Y sí. biológica que por último por ahí hacer algo mejor, un ensayo infectando experimentalmente a las Sí. vacas y ver que haya diferencias. Sí, se hizo estaría con bien. la simple mutante. Eso sí se hizo con la simple mutante, se hizo en un ensayo a boxes y vieron que se hizo cuando yo todavía no existía, que protegió más que la BCG. Ese es el paper de Blanco del 2013 Sí, o por ahí, ese. ese paper lo leí. Ese mismo, sí. Muy bien, gracias. De nada. Sí, porque justo como estábamos hablando de esta tabla, claro, es que a mí me ha pasado, Jimena, como a Julio, que la ha mirado rápido y digo, Sí. claro, pues es que por aislamiento bacteriológico pues son todos igual de bajos, incluso en los vacunados, digo, pues, bueno, pues es que la vacuna tampoco tiene un efecto. Claro, luego, lógicamente, lo de la
lo de la reactividad a la intradermotuberculinización, claro, sí que decía, bueno, si es un modelo de infección natural, que nosotros sí que en cabras lo hemos utilizado y sabemos al final que una de las limitaciones es que unos animales seguramente se expongan más, otros menos y tal, pero bueno, ves que salvo en el primer grupo, más o menos la reactividad en todos los demás ha sido igual, o sea que podrías asumir diciendo, bueno, pues más o menos quizá la mayor reactividad en el primer grupo es porque esa cepa o lo que sea, pues lo que sé, que produzca más reactividad a lo mejor a la piel, porque a lo mejor ese grupo justo en concreto ha estado como más expuesto a la infección, podría No, ser, o la interpretación. Y también nos llamó la atención los cobayos, que esta cepa se comportó de una forma más virulenta, porque la UK justo. es la parental de esta, de la Delta MS2 y Delta MS2. Por lo tanto, nosotros pensaríamos que esta es un poco, o sea, en la teoría, menos virulenta que la cepa UK. Y así todo, no, se comportó más virulenta en los cobayos, que bueno, es la especie más susceptible a la tuberculosis, y fue como un estallido, entonces es como... Bueno. Claro. Sí, la verdad que, bueno, pero bueno, ahora con lo que comentabas, lo único que yo sí, al final estos modelos de infección naturales, lógicamente es lo que decimos, que tienen limitaciones, pero yo creo que luego tiene otras ventajas un poco de cómo pueden funcionar en campo estas vacunas, porque al final luego los experimentales, como sabemos, también tienen sus inconvenientes, ¿no? Que fuerzas ahí mucho la infección, a lo mejor son dosis más altas, y esto quizás representa un poco más lo que pueda ocurrir en la realidad, y es verdad un poco lo que decía Julio, que a lo mejor luego si te fijas en el post-mortem y dices, pues tampoco hay tanta diferencia entre no vacunarlos y vacunarlos, ¿no? Es un poco la cosa. Pero bueno, la verdad que está muy interesante. Yo lo único sí que te recomiendo, que es verdad que aquí decías que hicisteis un estudio muy largo y nosotros en Cabra nos pasaba lo mismo, que al final estabas ahí diciendo, bueno, es que me voy a asegurar que no vaya a ser que mate los animales y todavía no se hayan infectado, y estás con ese miedo, vas alargando y al final te salen todos infectadísimos porque dices, bueno, es que yo que a lo mejor ya llevo un año y pico y la vacuna, por muy buena que sea, ha perdido efecto y a lo mejor tenías que haber revacunado. Entonces siempre entras en ese dilema que es complicado, ¿no? Pero bueno, sí, está interesante. Nada. Y luego la pregunta, que no tiene ya mucho que ver con esto, más con la intro cuando has hablado del interferón, y también un poco en relación a lo que te decía Julio, claro, allí en Argentina sí que contempláis, por ejemplo aquí en Europa ya sabes que realmente la estimulación de las sangres se recomienda hacerla antes de transcurridas 8 horas desde que se extrae en el animal, pero allí es posible, ¿tenéis suficientes laboratorios más o menos cerca en todas las regiones o tendríais que ampliar ese plazo? Tendrías que ampliarlo, entiendo, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, en este estudio, ¿pasaba más de ese tiempo? No. O sea, la primera vez fue gracioso, fuimos demasiado rápido, yo dije, a este le van a meter multa porque dijo, hay que estar antes de las 6 horas, hay que estar en INTA, pero no, sí, o sea, los tiempos se respetaron. Sí, más o menos. Sí. Y luego realmente lo otro que no, vamos, que claro, entiendo que no te puedes detener tanto, pero respecto a los antígenos que decías, el inglés, que decías, es que no, como que no ha funcionado. Claro, me refiero, no ha funcionado, o sea, ya sabemos que la sensibilidad de esos antígenos es la que es. O sea, y claro, yo cuando me decías que no ha funcionado, interpretaba que no ha diferenciado vacunas de infectado, pero que ha habido mucha reactividad, es decir, que todos los animales respondían. No, al revés. No respondían, ¿no? O sea, que ha funcionado bien, es que esos antígenos... sí, no. Bueno, que realmente sabemos que la sensibilidad de estos antígenos, sobre todo, sí, es que es mucho más baja comparado con la PPD, o sea, que al final es realmente la experiencia que tenemos nosotros. Ya sabes que además bueno, con Martín siempre hemos tenido relación, hemos probado esos antígenos y bueno, nuestra experiencia, sobre todo ahora que estamos utilizándolos, es que comparado con las PPD la reactividad es mucho más baja. O sea, que, al final. Vale, pues nada. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, lo único agradecerte, Jimena, el seminario y nada, muchas gracias. La verdad que ha estado muy interesante.